Derivadas parciales. La derivada parcial se aplica cuando tenemos una función en términos de varias variables. Para ello, nosotros derivamos, derivamos la función para cada una de estas variables. De ahí el por qué su nombre de derivada parcial, ya que parcialmente estamos derivando a la función. En este caso, nosotros tenemos dos variables, tanto a x como a y. Por lo tanto, solamente podemos obtener dos derivadas parciales, una para x y una para y de esta función. Entonces, tenemos la derivada parcial de f de xy respecto a x va a ser igual a la derivada de toda la función, pero respecto a x, es decir, todo aquello que no sea x se considera una constante. Podemos separarlo y tenemos algo como esto. Ahora, ya que tenemos esto de aquí, lo que nosotros hacemos es derivar siempre respecto a x. ¿Por qué? Porque parcialmente estamos derivando respecto a x. Queremos la parcial en x. Entonces sería 2x. De este lado nos queda y. Y en la última parte, como estamos buscando la parcial respecto a x, y de este lado solamente tenemos y, entonces se considera como una constante. Por lo tanto, al derivar una constante, nosotros sabemos que eso es igual a cero. Y de este modo hemos encontrado la derivada parcial de esta función respecto a x. Ahora, también, como decíamos, dependemos de y. Por lo tanto, también podemos obtener la derivada parcial respecto a y. Entonces, nosotros tenemos algo como lo que sigue y en este caso, la y es la variable y todo lo que no sea y se considera como una constante. De ahí, nosotros podemos tener algo como esto y derivando, como estamos derivando respecto a y, entonces esto de aquí se considera una constante. La derivada de una constante es cero más la derivada de y respecto a y es 1, por lo tanto nos queda x, y de este lado nos queda 2y, teniendo entonces nuestras dos parciales. La parcial para x va a ser esto de aquí, y la parcial respecto a y va a ser esto de acá. Y bueno, esto es como se encuentran las derivadas parciales. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que representa? O sea, ¿qué representa una derivada parcial? Y bueno, las derivadas parciales lo que representan es la razón de cambio en dirección de la variable por la cual estamos derivando la función. Entonces, la razón de cambio en dirección de la variable que es, en que estamos derivando. Estamos derivando la función en términos, en este caso, x, y. Esa es una derivada parcial. O sea, es la razón de cambio en dirección de la variable en que estamos derivando. Es decir, si nosotros estamos derivando respecto a x, lo que estamos encontrando es la razón de cambio en dirección de x. Y la parcial respecto a y es la razón de cambio
en dirección de Y. Y aquí la pregunta sería, ¿qué pasa con la otra variable? Es decir, yo estoy ahorita derivando respecto a X, entonces sabemos que la razón de cambio en dirección de X, eh, de f de X, Y, claro está, acá igual. Entonces, sabemos que es la razón en que está cambiando en dirección de X, pero ¿qué pasa con Y? Esa es la siguiente cuestión. ¿Qué pasa con Y en la primera y qué pasa con X? Y Y solamente se entiende como una constante, en el caso de la parcial en X. Y cuando estamos en la parcial de Y, la X es la constante. Ok, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando nosotros trabajamos con las parciales, como bien sabemos, dice que es una razón de cambio en dirección de la variable en la cual estamos derivando. Entonces, veamos qué pasa. Un pequeño gráfico podría ser lo siguiente. Nosotros ahorita solamente trabajamos con dos variables. Vamos a trabajar aquí el plano. Entonces, lo que sucede para el caso de la parcial de f respecto a x es que la y se considera una constante. Entonces, yo considero la y como una constante. Por lo tanto, la razón de cambio se está dando en dirección de x. De ahí el porqué de su definición. O sea, al final, la razón de cambio se está dando respecto a x. Y esto considerando la y como una constante. A esta recta que se genera se le llama curva de corte. Ahora, si nosotros consideramos la misma idea, pero respecto a y, entonces nosotros tenemos la parcial de f de x, y respecto a y, entonces la x es la constante. Entonces tenemos una x que va a ser la constante y por lo tanto, si nos queremos mover, pues nos vamos a mover en dirección de y. Por lo tanto, lo que tenemos es la razón de cambio respecto a y, dado una x constante. ¿Sí? Entonces, aquí y es constante y de este lado, x es constante.